Ok, chicos, voy a compartir pantalla. Espérense, voy a abrir primero la clase. Se comparte, se mira. Sí, está bien. Ok, perfecto. Ok, chicos, vamos a hablar de la intoxicación por alcohol etílico y por metanol. El alcohol etílico, primeramente, bueno, es una sustancia hidrosoluble, psicoactiva y de abuso. Ya, puede ser de consumo y abuso, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Tiene las capacidades de atravesar la membrana celular y equilibrarse con el contenido intra y extracelular. Hay casos en que se complica y comprometen la vida, como son los casos de las intoxicaciones alcohólicas. El consumo de alcohol se da frecuentemente entre jóvenes estudiantes en 83% de los casos. De estos, el 94% son universitarios, teniendo mayor prevalencia según el sexo en el hombre, con una edad de inicio de 12 a 15 años. Se puede dar a cualquier edad, ¿verdad? Eso va a depender de cómo hayan ellos, cómo hayan sido educados. Deme un segundito que seguramente esto es de trabajo. Ya, lo entiendo. Buenos días, sí, dígame. Estoy dando clases. Gracias, sí, muy amable. Qué barbaridad. ¿A qué hora llaman? Ok, continuemos. Entonces, la toxicocinética, las vías de ingreso, ya saben, ¿verdad? Puede ser tomadito. Hay personas que tienen unos gustos exóticos y se los puede aplicar de otras maneras, pero la principal vía de ingreso es gastrointestinal. También hay vías como respiratoria, rectal, vaginal o dérmica. Su absorción gastrointestinal es rápida, entre 30 y 120 minutos. Porcentaje de absorción, pues en el intestino delgado el 60 al 70%, también en el estómago el 20% y en el colon el 10%. Tiene un periodo de absorción entre 2 a 6 horas. Los alimentos ricos en grasa retrasan su absorción, mientras que los alimentos ricos en carbohidratos lo aumentan, y también las bebidas carbonatadas. O sea que si tenemos a una persona que está consumiendo licor y está tomándolo con gaseosita, ¿verdad? Le va a llegar, por decirlo así, como que más rápido, porque la vía de absorción va a ser mucho mayor. A que si una persona está consumiendo licor y está consumiendo comida chatarra, grasosa, va a ser menor la absorción. No sé si alguna vez escucharon a alguien que dice, voy a comer para que no me llegue el licor. Pues más o menos por aquí es que se da este fenómeno. Son calorías huecas. Un gramo de licor puede contener 7,1 kilocalorías. Atraviesa barrera hematoencefálica, lo que significa, y también fetoplacentaria, lo que significa que si la mujer está embarazada y está consumiendo licor, este va a llegarle, ¿verdad?, al bebé y va a tener problemas, van a haber complicaciones, como partos prematuros y bajo peso al nacer, incluso hasta abortos. El mecanismo de acción es un depresor no selectivo del sistema nervioso central, aumenta la acción del GABA, inhibe los receptores de glutamato y hay una disminución de la entrada de calcio a la célula. O sea que puede haber una hipocalcemia. También va a haber un exceso en equivalentes NAD y va a haber también exceso en lo que serían metabolitos tóxicos para la célula. Su principal órgano, uno de los principales órganos diana es el hígado, donde produce cetoacidosis.
Inhibe la gluconeogénesis a nivel del hígado, el estómago, produce una irritación gástrica, hay disminución de la absorción de vitamina B1, por eso parte del tratamiento consiste en administrar vitaminas para que el paciente mejore. La dosis tóxica va a variar, ¿verdad? Puede ser de 350 a 400 miligramos, teniendo en el adulto que puede ser de 5 a 6 gramos por kilogramo de peso y en el niño de 3 gramos por kilogramo de peso. Las manifestaciones clínicas, con niveles mayores de 300 miligramos por decilitro pueden causar ya un coma en personas que no están acostumbradas al licor, pero en personas ya tomadores o bebedores crónicos, pues obviamente va a aumentar de 500 a 600 miligramos por decilitro. Puede haber euforia, incoordinación motora, confusión, desinhibición, incoordinación motora y en casos graves, depresión neurológica. Las complicaciones, pues ya sabemos que si una persona maneja y anda con efectos de licor, pues se va a accidentar y va a causarle politraumatismo. Meramente por el licor pueden haber gastritis, hemorragias, cetoacidosis, casos de exacerbaciones de gota porque hay una precipitación de las moléculas y también puede haber casos de pancreatitis. Síndrome de Mallory-Weiss, que es una complicación producto de una perforación de una úlcera, ¿verdad? Gastroesofágica. El tratamiento consiste en manejos de soporte, primero que nada el ABC, proteger su vía aérea, garantizar buena hidratación, buenas vías, buscar signos de traumas, corregir hiponatremia en caso de que haya. También, si el paciente presentara convulsiones, pues hay que administrar la benzodiazepina, pero con cuidado, ¿verdad? No se puede abusar en estos pacientes porque por sí el licor va a ser un depresor del sistema nervioso central, igual que la benzodiazepina, entonces hay que ir con mucho cuidado. Administrar antiácidos, administrar tiaminas, ya sabemos que van a estar disminuidas en estos pacientes la vitamina, entonces hay que administrar y mandar pues todos sus exámenes. Diagnóstico diferencial, hipoglicemias, algunas otras intoxicaciones. En caso de las mujeres embarazadas que consumen licor, ya está comprobado por la FDA que puede causar malformaciones en el feto. Perdón. Vamos a ver la intoxicación por metanol. Es un líquido incoloro a temperatura ambiente volátil. Tiene un leve un leve olor a alcohol. Se utiliza en las industrias, también en alcohol metílico, alcohol de cocina. Se usa como disolvente, como combustible, como anticongelante, en resinas y sobre todo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las adulteraciones de las bebidas alcohólicas, como el caso de los viejitos de León, acá en Nicaragua en el 2006, si mal no recuerdo, que fue un caso donde adulteraron el alcohol y ellos terminaron consumiendo metanol, ¿verdad? Y provocaron pues estas intoxicaciones a gran escala, donde varias personas perdieron la vida, algunos quedaron ciegos y con secuelas para siempre. En la intoxicación se da porque puede haber deficiencia en el proceso de destilación del alcohol del licor como tal y producir este metanol, o porque se utilizó en la bebida, en sustitución de etanol, se utilizó metanol e intoxicaron, ¿verdad?, a las personas, o porque la persona quiso quitarse la vida y lo tomó. La dosis tóxica desde
60 a 250 ml ya son tóxicas, o sea, de 0,2 a 1 gramo por kilogramo de peso. Concentraciones letales en sangre son de 40 miligramos por decilitro. La absorción puede ser inhalado, puede ser térmica y puede ser gástrica, tomadito. Las concentraciones, el pico plasmático ocurre dentro de los 30 a 90 minutos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se ingiere el metanol, alcohol deshidrogenasa, una enzima, la convierte en formaldehído y este tiene preferencia por los ojitos y provoca una lesión oftálmica. Y continúa el ciclo con la aldehído deshidrogenasa, otra enzima que lo transforma a ácido fórmico. Y esto lo que provoca son acidosis metabólica e injuria tisular, provocando que se convierta en tetrohidrofolato y este ya se deriva a lo que sería la disminución de la recaptación, ¿verdad?, de los folatos en sangre. Entonces, va a ser excretado entre el 5 al 10% sin cambios por el riñón, 3% pulmonar y el 90% restante es metabolizado ácido fórmico que se elimina por vía urinaria. Esto es lo mismo. Los intervalos, las manifestaciones clínicas pueden iniciar hasta 72 horas después con síntomas iniciales como embriaguez, somnolencia y vértigo. Periodo de latencia de 8 a 24 horas en promedio, ¿verdad? Ya vimos 2 días o 72 horas también. Los síntomas, pues va a aparecer una intoxicación etílica, con cefalea, dolor abdominal, náusea, vómito, incoordinación, leve depresión del sistema nervioso central, como que tal el paciente y verse consumido licor, ¿verdad? Pero no es licor, es metanol. Hay un periodo de acidosis metabólica que se presenta de 12 a 30 horas después de la ingesta, con vómito, dolor abdominal, alteración del sistema nervioso, alteraciones visuales que van a iniciar 48 horas después. Los pacientes van a referir visión borrosa, fotofobia, escotomas. Entonces, si llega un paciente que tiene todo el cuadro de que llegó tomado, pero te refiere a alteraciones visuales, ya inmediatamente vas a pensar que esto no es licor, esto no es alcohol, no es el clásico paciente que llegó con una sobredosis de licor, sino que ya es un paciente que ya tiene una alteración producto de una intoxicación por metanol. Al realizar el fondo de ojo ya se va a ver edemas papilares y atrofia, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos ver un ejemplo de un fondo de ojo normal y un fondo de ojo con atrofia. Los diagnósticos, siempre ver el cuadro clínico del paciente y sobre todas las cosas la historia clínica en caso de que él nos pueda corroborar. Y preguntar si hay alteraciones visuales para ver, ¿verdad?, si no estamos frente a un metanol. Niveles de sangre se puede solicitar al laboratorio. Se mandan TAC y RAM cerebral para ver si no hay ahí alguna hemorragia o algo que nos oriente a que hay una atrofia o desmeminización del nervio óptico. El objetivo del tratamiento es reducir al máximo la formación de metabolitos tóxicos del metanol, lo cual se logra con la administración de etanol, recuerden, el del alcohol etílico. Tratamiento, líquidos endovenosos, la descontaminación, vendaje ocular precoz. Se pregunta de examen, ¿verdad? Vendaje ocular precoz. Controlar la acidosis metabólica que se va a presentar. Antídotos, sí, alcohol etílico, o sea, el etanol. Y algo que se llama fomepizole, que igual se utiliza como antídoto. Se pueden también suministrar por vía oral una bebida con alto contenido de alcohol de las fiestas, sea etanol,
como vodka o whisky al 45-50%. No sé si recuerdan que yo les comenté que les estaban dando a los viejitos, ¿verdad? Su dosis de whisky, bien fuertecito para ayudar a disminuir lo que serían los daños en esto. Hemodiálisis, ¿verdad? En caso de que el paciente esté bien grave. Y aquí les dejo un cuadrito para ver las diferencias entre el alcohol metílico y el alcohol etílico. Y la última diapositiva, que a veces leemos en clase. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento en esto, verdad? Deben de hacer, como siempre nosotros hacemos, nuestro resumen para ver, de que puedan ustedes comprender y cualquier dudita lo valoramos para el día presencial. A ver, entonces no hay preguntas. ¿Todo bien? No, todo Ok, bien. ok, perfecto, mi niña, gracias. Vamos a ver esta clasecita, también bien corta, son temas sencillos, dando siempre prioridad a lo que ustedes van a ver en la emergencia. Vamos a ver la intoxicación por los glicoles, muchachos. Estos son hidrocarburos. Llevan dos grupos de alcoholes. Se utilizan como anticongelantes, como líquidos de freno. También en la industria cosmética. El etilenglicol es una sustancia que se puede dar una ingesta accidental o por un intento de suicidio. Fácilmente lo encuentran en los anticongelantes de los carros. La dosis letal es de 100 ml. La absorción puede ser bioral o por la piel, ¿verdad? El metabolismo es hepático y la excreción es por vía renal. Esto va a ser un aumento del ácido fórmico que se une al bicarbonato y va a ocasionar una acidosis metabólica con año aumentado. No sé si ustedes ya vieron en medicina, ¿verdad? El año GAP. Ahí les dejo la fórmula solo para recordarla. Esto se saca en las unidades de cuidado intensivo para rectificar, ¿verdad? Y saber qué hacer con un pacientito que tenga una acidosis metabólica con año aumentado. La clínica se presenta en las primeras 12 horas por acción depresora del sistema nervioso central. Provoca un cuadro similar a la embriaguez, pero sin la euforia ni el olor característico del alcohol. También puede tener cefalea, náusea, vómito. Dios, no estoy presentando. Ya les pongo la Eso foto. me iba a decir, que no Sí, está presentando. sí, amor, gracias. Ok, ahí está. Ya estas clases ya están, chicos, ahí en el aula virtual, no se preocupen. Igual se la pueden mandar al grupo. Entonces, la clínica inicia las primeras 12 horas con embriaguez, como que el paciente anda tomado. También puede haber cefalea, náusea, vómito. A medida que se va metabolizando, aparece una acidosis hepática, hipocalcemia y puede haber tetania, ¿verdad? Por producto de la hipocalcemia. Puede haber taquipnea, taquicardia y convulsiones. El paciente, si ingirió una dosis bien alta o continúa, ¿verdad? Metabolizando, va a presentar una ira con puño percusión positivo, o sea, en las fosas renales hacemos la puño percusión y al paciente le va a doler. Las causas de muerte son ocasionadas por insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. El diagnóstico, primero que nada, la clínica, ver, ¿verdad?, cómo están los oxalatos de calcio en orina, si hacemos un ego, le hacemos una gasometría para ver cómo están los niveles de sangre, los niveles de gas en orina. Vemos también, solicitamos el etilenglicol en sangre. El tratamiento siempre suave, ser descontaminar a nuestro paciente, aumentar su erito y suministrar calcio porque va a haber una hipocalcemia. También podemos administrar etanol porque disminuye la formación de metabolitos. Podemos hacer hemodiálisis también. Y administrar tiamina, piridoxina y ácido fólico.
Igual que en las otras intoxicaciones, va a haber una deficiencia de estas vitaminas, entonces hay que administrarlo. El dietilenglicol, pariente de este, ¿verdad? Y lo que hay es una intoxicación aguda producto de una ingesta. La dosis tóxica es de 1 ml por kilogramo de peso, actúa sobre el hígado y el riñón. Tienen los mismos, que es prácticamente igual. La clínica, náuseas, malestar, dolor en zona lumbar, igual que en el caso anterior, falla renal. El tratamiento, su ABC, descontaminación y específicamente etilterapia, o sea, vamos a administrar metanol, perdón, para que haya disminución en la formación de metabolitos tóxicos. Se puede administrar de 0,75 ml por kilogramo de peso de etanol, con una dosis de mantenimiento de 0,5 ml por kilogramo de peso. El primer día cada 4 horas, el segundo día cada 6, el tercer día cada 8 y el último día cada 12 horas. Puede también realizarse hemodiálisis, igual aquí se aplican las tiamina, piridoxina y ácido fólico. Y eso, muchachos, es todo con respecto a los glicoles. Estos no son más que alcoholes. Les voy a poner la primera diapositiva para que miren, son glicoles, son etilenglicol y dietilenglicol. Y los dos tienen el mismo cuadro y la misma manera de tratamiento. Y se encuentran frecuentemente en líquidos de freno, pinturas, lacas, disolventes. ¿Pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, voy a ponerle 2 videos que hablan del mismo tema que yo acabo de tocar para que terminemos de dilucidar algunas ideitas. Y si hay preguntas al finalizar los videos, pues entonces lo resolvemos, ¿verdad? Lo vemos acá. Voy a dejar que pase este comercial. Porque aquí solo son comerciales. Okay. Ya les comparto. Se observa, chicos, la pantalla se está observando. Voy a ponerle sonido. Estaremos hablando acerca de intoxicación alcohólica, una de las intoxicaciones más frecuentes en las emergencias, y de forma breve y resumida estaré tratándoles los puntos más importantes para que puedas identificarla, diagnosticarla y asimismo tratarla. Empecemos. Intoxicación por alcoholes. Los alcoholes, en terminología química, son un amplio grupo de compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios grupos hidroxilo. Entre ellos tenemos el etanol, isopropanol y el metanol. El etanol es el compuesto principal de las bebidas alcohólicas, del cual nos vamos a basar en este video, vamos a hablar de él. También tenemos el alcohol isopropílico. Este alcohol, las intoxicaciones por este son bastante frecuentes y es usado normalmente este tipo de alcohol en desinfectantes y limpiadores. El metanol se usa a nivel de las industrias, laboratorios y en el propio hogar con el alcohol de quemar o formando parte de productos comerciales. Además, existe un uso fraudulento de esta sustancia como un sustituto del etanol en bebidas alcohólicas, las cuales son fabricadas clandestinamente.
Estos otros tipos de alcohol, tanto como el isopropanol y el metanol, los estaremos abarcando en detalle en otros videos. De acuerdo con el tiempo de consumo, las intoxicaciones pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Se consideran intoxicaciones agudas si la exposición es de corta duración con una absorción rápida debido a una sola dosis, dosis únicas o múltiples en un periodo breve. Las intoxicaciones subagudas se dan por exposiciones frecuentes o repetidas durante varios días o semanas antes de presentar síntomas. Ya las intoxicaciones crónicas, estas se dan por una exposición repetida al tóxico durante un periodo bastante prolongado o un tiempo prolongado. Pedro, tienes que salir. ¡No voy a salir! Son solo 4 cuadras. ¡Tráiganmelo ustedes! No tengo delivery, Pedro. ¿Cómo que no tienen delivery? Se te va a enfriar la comida. A veces La intoxicación alcohólica aguda es una consecuencia grave y en ocasiones mortal de tomar grandes cantidades de alcohol etílico en un periodo corto de tiempo. Tomar demasiada cantidad rápidamente, esta puede afectar la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el reflejo de náuseas y potencialmente puede causar coma y la muerte. El binge drinking o atracón de alcohol es una de las causas principales de intoxicación por alcohol y esta básicamente consiste en un patrón de consumo excesivo en la cual el hombre consume rápidamente 5 tragos o más en 2 horas o la mujer consume 4 tragos o más en el mismo tiempo. Un trago de alcohol se define de la siguiente manera. Por ejemplo, en una cerveza regular tenemos que un trago sería alrededor de 12 onzas, que equivale a 355 mililitros. En el licor de malta un trago sería 8 onzas, que equivale a 237 mililitros. Ya en el vino sería 5 onzas, que equivale a 148 mililitros. Y en el licor fuerte, whisky, ron, 1.5 onzas, que equivale a 44 mililitros. Como vemos aquí, las bebidas alcohólicas en sus presentaciones señalan el grado de alcohol en porciento o volúmenes que éstas poseen. Por ejemplo, en una botella de cerveza, esta contiene alrededor del 5% de alcohol, lo que quiere decir que por cada 100 mililitros de sus contenidos, esta cerveza contiene 5 mililitros de alcohol absoluto. Y si por ejemplo esta botella fuera de 1000 mililitros, pues tendríamos 50 mililitros de alcohol absoluto en ella. Si desean saber cómo calcular los gramos de alcohol que ingerimos en algunas de estas botellas, podemos calcularlo con la siguiente fórmula. Gramos de alcohol es igual al volumen, la cual se expresa en cc o mililitros, por grados de alcohol por 0.8 divididos entre 100. Aquí les tengo un pequeño ejemplo. Si una persona consume 100 cc de vino de 13 grados, la cantidad de alcohol absoluto ingerida sería, bueno, para resolver esto hacemos lo siguiente, tomamos los 100 cc del ejemplo, multiplicados por el porciento de alcohol que trae la bebida, por 0.8 dividido entre 100 daría como resultado que la persona ingirió 10 gramos de alcohol absoluto. Aquí lo evidente es que mientras más alcohol toman las personas, en especial en periodos cortos, más riesgos tienen de intoxicarse por alcohol. También entre otros factores de riesgos que pueden incrementar la intoxicación tenemos el peso y la contextura de la persona, la salud general, si ha comido recientemente, si ha combinado alcohol con otras drogas, también el porcentaje de alcohol que contienen las bebidas que toman y también otro factor importante es el nivel de tolerancia individual. Como sabemos, hay personas que llegan al estado de ebriedad más rápido que otros y esto lo vamos a entender a continuación cuando hablemos de la fisiopatología. Bien, fisiopatología y metabolismo del etanol. Tras su ingestión, el etanol es rápidamente absorbido por la mucosa del estómago en un 30% y después
por el intestino delgado proximal ya el 70% restante. El alcohol ya absorbido, este se va a distribuir siguiendo el espacio del agua corporal y este es casi completamente metabolizado, oxidado en el hígado en un 90%, siguiendo una velocidad de 15 a 20 miligramos por decilitros por hora en bebedores esporádicos y en bebedores crónicos de 25 a 35 miligramos por decilitro por hora, y todo esto va a depender del peso corporal de la persona. Y el 10% restante de la metabolización le corresponde a vías accesorias como los pulmones y riñones. Como pudimos ver, ya en los alcoholes crónicos, esto puede metabolizar el alcohol con doble rapidez, y esto es debido a que ellos poseen una mayor cantidad de esta enzima, la ADH, alcohol deshidrogenasa, y esta es la razón principal por la cual una persona consigue el estado de embriaguez más rápida que otra. También el hombre posee más cantidad de esta enzima que la mujer. Es importante mencionar otras dos enzimas que contribuyen con este proceso de metabolismo del etanol, como el sistema oxidativo microsomal del etanol, la cual esta enzima es dependiente del citocromo P450 y contribuye solo en un 5 a 10% de la oxidación del etanol en bebedores moderados, pero si fueran en bebedores crónicos, este trabajo incrementaría hasta un 25%. También tenemos el sistema catalasa peroxidasa, la cual es dependiente del peróxido de hidrógeno. Este posee una contribución, pero muy mínima. Ya sabiendo todo esto, es importante saber que el nivel de alcoholemia, alcohol en sangre, es dependiente, es decir, es el resultado de la absorción digestiva, la distribución tisular y el metabolismo, así como la eliminación. Entonces, la alcoholemia, la concentración de alcohol en sangre, se va a medir de distintas formas, de estas dos, como una medición directa de etanol en sangre, y la otra es a través de manera indirecta por la medida de la tasa del aire expirado. La procrastinación provocada por el trauma, no por la pereza sigues postergando las cosas, no porque seas perezoso te despiertas cansado y te culpas por no hacer suficiente, pensando demasiado en tareas simples, evitando responsabilidades y sintiéndote mentalmente agotado y emocionalmente exhausto. Se ha convertido en un ciclo difícil de romper. Ahora pasemos a hablar acerca de la clínica. Las manifestaciones clínicas de una intoxicación etílica aguda son bastante variadas y van desde un estupor al coma. Y como podemos ver aquí, se pueden correlacionar con la concentración plasmática de alcohol. Como vemos aquí, de 20 a 30 miligramos por decilitro ya puede describirse como una sensación de bienestar o disminución del tiempo de reacción, y ya en concentraciones más elevadas de etanol se relacionan con una depresión central con sintomatología relevante en el ámbito psicológico y psicomotor. Ya a partir de 50 miligramos por decilitro de alcoholemia, aquí los conductores pueden recibir sanciones dependiendo de las concentraciones arrojadas, resultados, y también el país. Ya después de 150 miligramos por decilitro, hay una disfunción vestibular y cerebelosa, lo que causa en el paciente dificultad para mantener el equilibrio, también llamado ataxia. También el paciente puede presentar nistagmo, diplopía o disartria, que es la debilidad de los músculos que se utilizan para hablar. Ya luego de 300 o 400 miligramos por decilitro, el paciente puede quedar en coma, y ya por encima de 500 o 600 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, el paciente corre peligro de una muerte a causa de una depresión respiratoria. Diagnóstico. En las emergencias, el diagnóstico se puede obtener por la clínica del paciente y la anamnesis, historia de ingesta de alcohol reciente, más la presencia de distintos signos y síntomas que ya conocemos. También es importante preguntar al acompañante qué tipo de bebida fue la que tomó, entre las que
conocemos y preguntar también cuántas botellas ingirió en X cantidad de tiempo. Todo esto para saber o tener una idea de los niveles de alcohol, miligramos por decilitro en sangre del paciente, para ir tratándolo mientras salen los resultados de las pruebas biológicas. Dentro de las pruebas biológicas incluyen el análisis general de sangre y la alcoholemia. Todo esto para determinar con firmeza el grado de intoxicación. Tratamiento. El tratamiento de la intoxicación etílica es sintomático y se debe adecuar al nivel de conciencia del paciente y al tiempo transcurrido tras la ingesta. Podemos tratarla acorde a la gravedad. Intoxicación leve. En los casos de intoxicación leve, aquí se plantea lo que es la observación del paciente hasta que se produzca la eliminación del tóxico. La velocidad, aquí la tenemos, ya se la he mencionado, que corresponde de 15 a 20 miligramos por decilitro en bebedores esporádicos y 25 a 35 miligramos por decilitro por hora en alcohólicos crónicos. También debemos situar al paciente en un espacio tranquilo, evitando autolesiones, ya que un trauma cráneoencefálico, un golpe a la cabeza en el estado de ebriedad, puede ser muy peligroso. Se debe tener una dieta absoluta mientras persista la alteración de conciencia, y ya en la intoxicación moderada a grave, aquí vamos a tener una prevención de la hipotermia, control constante de los vitales, vías aéreas, nivel de conciencia. También se va a administrar vitamina B1, tiamina, en dosis de 100 miligramos a nivel intramuscular, como o de manera profilaxis o para prevenir el síndrome de Wernicke, el cual consiste en confusión y pérdida de la actividad mental, la cual puede ser progresiva y llevar al estado de coma o incluso la muerte. También pérdida de la coordinación muscular, ataxia, trastorno de la visión, así mismo como abstinencia alcohólica. Entonces, también se debe canalizar las vías venosas periféricas y perfusión de suero glucosilado al 5% a una velocidad de 21 gotas por minuto. Si el paciente presenta vómitos, se va a administrar metoclopramida al 10 miligramos por cada 8 horas intravenoso, y si el paciente presenta agitación psicomotriz, se va a administrar tiaprida 100 miligramos cada 6 horas vía oral, y como alternativa podemos utilizar diazepam 5 miligramos vía intravenosa. Con esto hemos concluido. En la pantalla les dejaré algunas preguntas básicas del tema. Está bien explicativo, ¿verdad, muchachos? Está súper sencillo, bien bonito. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Vamos a continuar entonces con el siguiente video. No sé cómo se hace. Correcto. Si tu comprends le français mais tu ne parles pas, c'est pour toi. Tu connais les mots, tu comprends les films, YouTube, les podcasts. Hola compañeros, bienvenidos al canal. En el video de hoy seguiremos hablando acerca de intoxicación por alcohol, temas que pertenecen a la toxicología. Ya hemos hablado en nuestro pasado video acerca de la intoxicación por etanol, que como ustedes saben es el componente principal de las bebidas alcohólicas. Bien, pero ahora toca hablar acerca de la intoxicación por metanol, el famoso alcohol adulterado, llamados por muchos alcohol clandestino de contrabando. En este video estaremos abarcando todo acerca del tema, como podemos ver aquí, para que puedan así identificarla, tratarla y salvarle la vida al paciente. Empecemos. Intoxicación por metanol. Aquí podemos ver su composición química. Al metanol también se le llama alcohol de madera, ya que este es el principal componente del destilado en seco de la madera. También se encuentra en el alcohol sólido que comúnmente venden. Y el metanol, este es uno de los disolventes más universales y también se encuentra en aplicación tanto en el campo industrial como en diversos productos
de uso doméstico. Dentro de los productos en la cual lo pueden contener el metanol, tenemos el alcohol de quemar, el cual está constituido por alcohol metílico y alcohol etílico, así también como en solventes de barnices, tinturas para zapatos, limpiavidrios, líquidos anticongelantes, solventes para lacas, entre otros. Dosis tóxica. La dosis tóxica es de 30 mililitros de ingestión en adultos y de 0.4 mililitros por kilogramos en niños. Ya la dosis mortal es de 60 mililitros en adultos y en niños de 0.8 mililitros por kilogramos. Ahora pasemos a hablar acerca de la toxicocinética. Tenemos que las vías de absorción, el metanol se absorbe por la vía oral, la piel, mucosas intactas, así como también las vías pulmonar, y este perfunde rápidamente en todos los órganos. Tenemos que la intoxicación más frecuente es la digestiva, por los casos de las bebidas alcohólicas adulteradas con el metanol, la cual puede originar intoxicaciones graves y mortales en algunos casos. Distribución. El metanol es absorbido y rápidamente distribuido por el agua del cuerpo, es decir, sigue el curso del agua, ya que el metanol no se une a proteínas. Este tiene un volumen de distribución de 0.61 por kilogramos de peso. La mayor parte del metanol, como vemos aquí, circula en el agua plasmática, también atraviesa la barrera hematoencefálica y es metabolizado lentamente en el hígado. La vida media de este oscila entre las 12 y 24 horas. Toxicodinamia. Bien, la metabolización. Una vez absorbido el metanol, este se dirige hacia el hígado, donde allí va a sufrir de un proceso llamado oxidación o metabolización. La enzima responsable de su transformación es la alcohol deshidrogenasa, la cual oxida al metanol a formaldehído. El formaldehído a su vez es oxidado a ácido fórmico por la acción de la enzima aldehído deshidrogenasa. El ácido fórmico causa la acidosis sistémica y también el ácido láctico que se genera por la alteración de procesos de fosforilación oxidativa. Como ustedes pueden ver en este esquema, tanto el etanol como el metanol compiten por la misma enzima, la alcohol deshidrogenasa, pero lo importante es que esta enzima tiene una afinidad 20 veces mayor por el etanol. Esto quiere decir que ante la presencia de ambos alcoholes a nivel del hígado, la enzima terminará primero con el etanol para luego trabajar con el metanol. Es por ello que se considera al etanol como el antídoto en esta intoxicación por metanol. Eliminación. Los riñones son los encargados de eliminar el metanol casi en su totalidad, como veremos aquí. Del 100% del metanol ingerido, tenemos que el 10% es excretado sin cambios por los riñones y los pulmones. Y el 90% restante es metabolizado en el hígado y es eliminado en su forma de ácido fórmico a través de la vía urinaria. Cuadro clínico. La vía más frecuente de absorción en una intoxicación aguda es la vía digestiva. El cuadro clínico puede iniciar en pocas horas hasta 30 horas después de la ingesta. Se han referido casos de manifestaciones clínicas que se presentan entre 1 a 3 días después de la ingesta de metanol. En las primeras horas se presenta el periodo de latencia. El periodo de latencia puede ser mayor cuando el etanol es consumido concurrentemente con el metanol. Después de la ingestión, los pacientes intoxicados con metanol pueden presentar cefalea, gastritis, embriaguez, náuseas y vómitos. La acidosis no se presenta aquí. Esta no se presenta usualmente porque el metabolismo de las sustancias tóxicas del metanol no ocurre tan rápidamente. Ya después del periodo de latencia se presenta acidosis metabólica severa, desórdenes visuales, cegueras, convulsiones, coma, inclusive la muerte. Estos pacientes describen alteraciones visuales,
como visión borrosa, fosfeno, escotomas, colores alrededor de los objetos, entre otros. Ya sabiendo lo que es el cuadro clínico de esta entidad, esta la podemos clasificar en una forma leve, moderada y grave. En la forma leve, el paciente tendrá sensación nauseosas, epigastralgia, cefalea global y a medida que pasa el tiempo el cuadro se puede acompañar con visión borrosa. Forma moderada. Aquí aparece el cuadro leve, más vómitos, taquicardia, depresión del sistema nervioso central. La piel se puede encontrar fría, sudorosa, visión borrosa y taquipnea. En la forma grave, normalmente el paciente se encuentra en coma, presenta acidosis metabólica, la respiración es superficial y rápida, el color de piel azulado, cianosis, edema agudo del pulmón, puede presentar edema cerebral, coma, convulsiones. Asimismo, las formas graves se pueden presentar con insuficiencia renal aguda. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la historia clínica, una historia de exposición al metanol, ya sea de manera digestiva, por ingestión de por bebidas alcohólicas adulteradas, o una exposición laboral o accidental, por los hallazgos clínicos del cuadro clínico que hemos mencionado, así también por los hallazgos del laboratorio, como por ejemplo la brecha osmolar amplia inicialmente, la acidosis metabólica severa, un hiato aniónico amplio, el bicarbonato se puede encontrar bajo y evidentemente el metanol en sangre. Estos hallazgos son mostrados por los exámenes de laboratorio. Tenemos la determinación del metanol en sangre, la cual vamos a poder confirmar el diagnóstico con niveles aumentados por encima de 20 miligramos por decilitros. También identificamos cuando es potencialmente tóxico cuando los niveles de metanol en sangre se encuentran por encima de 50 miligramos por decilitro. Presencia de ácido fórmico. El ácido fórmico nos va a confirmar la exposición al metanol, gases arteriales, aquí el pH y la concentración sanguínea de bicarbonato delimitan la gravedad del cuadro metabólico. En el examen del fondo de ojo, aquí se puede evidenciar una hiperemia del disco óptico o papiledema. La midriasis precoz y no reactiva es un signo de mal pronóstico y significa aquí la pérdida irreparable de la función visual. Tratamiento. El objetivo fundamental es evitar la degradación del metanol a formaldehído y a ácido fórmico, además de extraer totalmente el tóxico y neutralizar sus efectos metabólicos. El tratamiento debe realizarse simultáneamente y tratar al paciente inmediatamente de confirmar el diagnóstico e ingresar a terapia intensiva. ¿Una cucharada de jengibre o una de cúrcuma antes de ir al baño realmente importa? En realidad, sí y mucho. ¿Sabías que El tratamiento consiste primeramente en el ABC, mantenimiento de las vías aéreas y asistencia ventilatoria si es necesario, así también como el control de la temperatura, tensión arterial y pulso, oxigenoterapia, vendaje ocular precoz. También se debe iniciar líquidos endovenosos de expansores a 150 cc por hora. También se debe valorar iniciar vasopresores si hay hipotensión. En segundo lugar, la descontaminación, la cual consiste en la succión gástrica, pero solamente dentro de las primeras media hora. También se puede mantener una diuresis a 50 cc por hora o más. Y la hemodiálisis, para indicarla se necesitan ciertos criterios, como vemos aquí, metanol en sangre mayor de 50 miligramos por decilitro, cuando el paciente presenta una acidosis metabólica severa, así como también falla renal principalmente, y una pobre respuesta al tratamiento con los antídotos que vamos a ver aquí. Se puede en tercer lugar utilizar los antídotos como el etanol y el formopisol. El alcohol etílico como antídoto tenemos que este está indicado
en una historia de ingesta apreciable de metanol en sangre mayor de 20 miligramos por decilitro, pH por debajo de 7.30 y bicarbonato por debajo de 15. Y se debe buscar mantener la concentración de alcohol etílico en sangre de 100 a 120 miligramos por decilitro. El etanol puede venir con una presentación farmacológica como vemos aquí, pero en caso de no disponer de podemos indicarle al paciente que ingiera ron o whisky, ya que estas bebidas alcohólicas presentan etanol al 40%, pero tampoco se le da lo loco al paciente. Para esto hay ciertos criterios y podemos utilizar la fórmula que les había explicado en el pasado video para calcular los miligramos de alcohol aproximado que se ingieren en una bebida alcohólica. Entonces, la forma de administración del etanol de manera vía parenteral se utilizan ampollas al 96% de 2, 5 o 10 mililitros. Y por la vía oral se va a administrar el etanol al 40% con la dosis de carga de 800 miligramos por kilogramo, que equivale a 12 cc por kilogramos. Y este resultado se va a diluir en igual cantidad de agua o jugo o será administrado mediante una sonda nasogástrica. Todo eso se debe administrar dentro de 1 hora. Por ejemplo, tenemos que el resultado de esta fue 140 cc de etanol al 40%. Este se va a diluir en la misma cantidad que son 140 cc de agua o de jugo. Dosis de mantenimiento. Aquí vamos a administrar 100 miligramos por kilogramos, que equivale a 0.3 cc por kilo. Y este tratamiento lo llevaremos a cabo por 72 horas o 7 días, según la indicación médica. El otro antídoto que tenemos es el fomepizol. El fomepizol se utiliza para tratar las intoxicaciones por metanol. Tenemos que está contraindicado en hipersensibilidad a pirazoles y se debe de dejar de utilizar el etanol antes de iniciar a utilizar el fomepizol, ya que el fomepizol se encarga, o más bien se trata de un fármaco inhibidor del alcohol deshidrogenasa, de la enzima que oxida tanto el metanol como el etanol. Y con esto evita que el metanol sea oxidado a formaldehído. Forma de administración. Primeramente damos la dosis de carga, que es 15 miligramos por kilogramos de peso, y el resultado se diluye en 100 mililitros de suero glucosilado al 5%. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 70 kilogramos, vamos a multiplicarlo por 15 miligramos y da como resultado 1050 miligramos, y se va a diluir en 100 cc de suero glucosilado al 5% y se puede administrar a 33 gotas por minuto. Ya en la dosis de mantenimiento, se debe iniciar inmediatamente después de la dosis de carga. Aquí administramos 10 miligramos por kilogramos de peso. De manera intravenosa se va a dar durante 1 hora, 4 dosis cada 12 horas. Vamos con el ejemplo. Tenemos el paciente de 70 kilogramos, se multiplica por 10 miligramos, que da un igual de 700 miligramos. Este resultado se va a diluir en 100 cc de suero glucosilado al 5% y se va a administrar alrededor de 30 gotitas por minuto. Luego podemos incrementar la dosis a 15 miligramos por kilogramos de peso cada 12 horas hasta que el metanol en sangre esté por debajo de 20 miligramos por decilitros. Bien, esto es todo en cuanto al tratamiento. Y sobre el pronóstico, en pacientes que presentan un cuadro clínico con una aparición rápida con ceguera y coma, el pronóstico será reservado. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos concluido con este tema de intoxicación. Bueno, chicos, ¿cómo sintieron el video? ¿Está comprensible? Sí. Bueno, pues perfecto. Ok, excelente, Angélica, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay dudas, muchachos, comentarios.
igual el próximo día de clase vamos a dar una repasadita y también vamos a iniciar una nueva unidad. ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas, comentarios? Recuerden lo que tienen asignado Jennifer López con sus compañeritos, ¿verdad? Usted escoge 2 compañeritos más que le apoyen. María Jesús con los compañeros también organícense. Y pues entonces sería que nos veamos el próximo día, muchachos, ya presencial, ¿ok? Ok, doctor, está bien, pase buen día. Buen día, mi amor. Excelente, se me cuidan.